Hola amigos de Leyendo con Labda, ¿cómo están? Y bueno, hoy terminamos el último cuentico de este libro, Aventuras de Sherlock Holmes. Me había demorado un poquito, pero aquí se los tengo. Ya pueden tachar un libro más en su vida. Este libro pues resume la mentalidad de un personaje que nos presentó Arthur Conan Doyle hace muchísimos años y que sigue siendo vigente, que podemos verlo en las series, en películas, todavía como que uno dice, como Sherlock Holmes. Entonces miren la importancia tan grande que tuvo en ese momento la creación de este personaje. A mí sigue gustándome, los libros siguen gustándome, no son de mucha acción como ya en las películas lo representan, sino de deducción. Lo importante es su poder de deducción. Espero que hayan gozado todos estos cuentos y que gocen este último. Nos vemos entonces muy pronto con más aquí en Leyendo con Labda. Bye. Las aventuras de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle. La aventura de Choscombe Place. Sherlock Holmes llevaba largo tiempo inclinado sobre un microscopio de baja potencia. Entonces se enderezó y se volvió a mirarme triunfante. «Es cola, Watson», dijo. «Indudablemente es cola. Mire esos objetos dispersos en el campo de visión». Me incliné hacia el ocular y lo enfoqué para mi vista. Esos pelos son hilos de una chaqueta de franela. Las masas grises irregulares con polvo. Hay escamas epiteliales a la izquierda. Esos bultos pardos del centro son indiscutiblemente cola. «Bueno», dije riendo, «estoy dispuesto a aceptar su palabra. ¿Hay algo que dependa de eso?» «Es una demostración muy bonita», respondió. «En el caso San Pancras, quizá recuerde que se encontró una gorra junto al policía muerto. El acusado niega que sea suya, pero es un hombre que construye marcos y habitualmente maneja cola. ¿Es uno de sus casos?» «No, mi amigo Merivale de la Yard me ha pedido que examine el caso. Desde que casé aquel monedero falso por las virutas de zinc y cobre en la costura del puño, ha empezado a darse cuenta de la importancia del microscopio». Miró con impaciencia el reloj. «Viene a verme un nuevo cliente, pero lleva retraso. Por cierto, Watson, ¿sabe usted algo de carreras de caballos? Debería saber. Las pago con casi la mitad de mi pensión por heridas de guerra. Entonces le utilizaré como mi guía fácil para el hipódromo. ¿Qué hay de Sir Robert Norberton? ¿Le dice algo ese nombre?» «Bueno, yo diría que sí. Vive en Choscombe Place. Y le conozco bien porque en otro tiempo yo solía pasar allí el verano. Norberton una vez casi cayó dentro de la jurisdicción de usted». «¿Cómo fue eso?» «Fue cuando golpeó con el látigo a Sam Brewer, el famoso prestamista de Curzon Street en Newmarket Heath. Casi mató a ese hombre». «Ah, eso parece interesante. ¿Se permite muchas veces esas cosas?» «Bueno, tiene fama de ser un hombre peligroso. Es con probabilidad el jinete más atrevido de Inglaterra, segundo en el Grand National hace unos pocos años. Es uno de esos hombres que ha perdurado más allá de su verdadera generación. Habría sido un modelo en la sociedad de los días de la regencia, un boxeador, un atleta, un lanzado en las carreras de caballos, un amador de bellas damas. Y por lo que dicen, tan metido por el camino de la extravagancia que a lo mejor nunca encuentra el camino de vuelta». «Estupendo, Watson. Un esbozo en pocos rasgos. Me parece que conozco a ese hombre. Bueno, ¿puede darme una idea de Choscombe Place?» «Solo que está en el centro de Choscombe Park y que allí se encuentra la famosa caballeriza de Choscombe y sus terrenos de entrenamiento. Y el principal entrenador», dijo Holmes, «es John Mason. No tiene que sorprenderse de mis conocimientos, Watson, porque es una carta suya la que estoy desdoblando».
Pero sepamos más sobre Choscombe. Parece que ha dado con un buen filón. Están los famosos perros de aguas Choscombe, dije. Oír hablar de ellos en todas las exposiciones caninas. La raza más exclusiva de Inglaterra. Son el orgullo de la señora de Choscombe Place, la mujer de Robert Norberton, imagino. Si Robert no se ha casado nunca, más vale, creo, considerando sus perspectivas. Vive con su hermana que es viuda, Lady Beatrice Falder. Quiere decir que ella vive con él. No, el hogar pertenecía a su difunto marido, Sir James. Norberton no tiene ningún derecho al hogar, es solo un derecho vitalicio y revierte al hermano del marido. Mientras tanto, ella cobra la renta todos los años. Y el hermano Robert, supongo que se gasta esa renta. Es más o menos lo que pasa. Es un demonio de hombre y le hace llevar una vida muy incómoda. Pero he oído decir que ella le quiere mucho. ¿Pero qué ocurre de malo en Choscombe? Ah, eso es precisamente lo que quiero saber. Y aquí espero está el hombre que nos lo puede decir. Se abrió la puerta y el joven sirviente hizo entrar a un hombre alto, completamente afeitado, con la expresión firme y austera que solo se ve en los que tienen que dominar caballos o chicos. El señor Mason tenía muchos de ambas clases en su poder y parecía a la altura de su tarea. Se inclinó con frío dominio de sí mismo y se sentó en la silla que le indicó Holmes. ¿Recibió mi carta, señor Holmes? Sí, pero no explicaba nada. Es una cosa demasiado delicada para poner los detalles por escrito y demasiado complicada. Solo podía hacerlo cara a cara. Bueno, estamos a su disposición. Ante todo, señor Holmes, creo que mi jefe, Sir Robert, se ha vuelto loco. Holmes levantó las cejas. Esto no es un hospital para alienados, dijo. ¿Pero por qué lo dice? Bueno, señor Holmes, cuando un hombre hace cosa rara o dos cosas raras, puede que ello signifique algo, pero cuando todo lo que hace es raro, entonces uno empieza a hacerse preguntas. Creo que el príncipe de Choscombe y el Derby le han trastornado la cabeza. ¿Es un potro que usted hace correr? El mejor de Inglaterra, señor Holmes. Si alguien lo sabe, tendría que ser yo. Bueno, les seré sincero, pues sé que ustedes son caballeros de honor y que esto no saldrá de este cuarto. Si Robert tiene que ganar ese derbi, está entrampado hasta el cuello y es su última oportunidad. Todo lo que ha podido reunir o pedir prestado se invierte en el caballo, con buenos puntos de ventaja además. Ahora pueden conseguirlo a 40, pero estaba cerca de 100 cuando él empezó a apoyarlo. Pero ¿cómo es eso si el caballo es tan bueno? El público no sabe qué bueno es. Si Robert ha sido demasiado listo para los pronosticadores, saca al medio hermano del príncipe para exhibirlo. No se los puede distinguir, pero el uno le aventaja al otro en 2 cuerpos en un estadio cuando se trata del galope. Él no piensa nada más que en el caballo y en la carrera. Ha dedicado toda su vida a ello. Hasta entonces mantiene a raya a los judíos. Si le falla el príncipe, está listo. Parece una jugada más bien desesperada, pero ¿dónde entra la locura? Bueno, ante todo, no hay más que mirarle. Creo que no duerme por las noches. A todas horas baja las cuadras. Tiene unos ojos de loco. Ha sido demasiado para sus nervios. Y luego, ahí está su conducta con Lady Beatrice. Ah, ¿qué es eso? Siempre habían sido inmejorables amigos. Tenían ambos los mismos gustos y a ella le gustaban los caballos tanto como a él. Todos los días a la misma hora ella iba en coche a verlos y sobre todo quería al príncipe. Este aguzaba las orejas cuando oía las ruedas por la grava y salía trotando todas las mañanas hasta el coche para recibir su terrón de azúcar. Pero ahora se acabó. ¿Por qué? Bueno, parece que ella ha perdido todo interés por los caballos. Hace una semana que pasa de largo por delante de las cuadras sin decir ni buenos días. ¿Cree que ha habido una riña? Y además agria, salvaje, rencorosa.
¿Por qué si no iba él a regalar el perro de aguas predilecto de ella, que lo quería como si fuera su hijo? Se lo dio hace unos pocos días al viejo Barnés que lleva el dragón verde a 3 millas en Crendal. Ciertamente, sí que fue raro. Claro, con su corazón débil y su hidropesía, no se podía esperar que ella fuera por ahí con él, pero él pasaba 2 horas con ella todas las noches en su cuarto. Bien que hacía en hacer todo lo que pudiera, pues ella se ha portado con él de un modo extraordinario. Pero eso también se acabó, y ella lo toma muy en serio. Está cavilosa y malhumorada, y bebe, señor Holmes, bebe como un pez. ¿Bebía antes de que se pelearan? Bueno, tomaba algún vasito, pero ahora muchas veces es una botella entera en una noche. Eso me dijo Stephens, el mayordomo. Todo ha cambiado, señor Holmes, y hay algo en eso condenadamente podrido. Pero además, ¿qué hace el amo bajando por la noche a la cripta de la iglesia vieja? ¿Y quién es el hombre con quien se reúne allí? Holmes se frotó las manos. Siga, señor Mason, cada vez se pone más interesante. Fue el mayordomo quien lo vio ir, las 12 de la noche y lloviendo fuerte. Así que a la noche siguiente me presenté en la casa. Y claro, el amo había vuelto a salir. Stephens y yo le seguimos, pero era un asunto difícil, pues habría sido un problema si nos hubiera visto. Es un hombre terrible con los puños una vez que se pone en marcha y no respeta a nadie. Así que teníamos miedo de acercarnos demasiado, pero le seguimos la pista de todos modos. Era la cripta de los fantasmas lo que buscaba, y allí había un hombre esperándole. ¿Qué es esa cripta de los fantasmas? Bueno, señor Holmes, hay una vieja capilla arruinada en el parque. Es tan vieja que nadie puede fijar su fecha, y debajo tiene una cripta con mala fama entre nosotros. De día es un sitio oscuro, húmedo, solitario, pero son pocos en el condado los que se atreven a acercarse de noche. Pero el amo no tiene miedo, nunca ha temido nada en su vida. ¿Pero qué hace ahí por la noche? Espere un poco, dijo Holmes. Dice usted que hay otro hombre allí. Debe ser uno de sus propios hombres de las cuadras o alguien de la casa. Seguro que no tiene más que localizarle y preguntárselo. No es nadie que conozca yo. ¿Cómo puede decirlo? Porque le he visto, señor Holmes. Fue la segunda noche. Sir Robert se volvió y pasó de largo ante nosotros. Stephens y yo temblando entre los matorrales como 2 conejitos, pues había un poco de luna esa noche. Pero oímos al otro que venía detrás. No tuvimos miedo de él. Así que pasó Sir Robert, salimos fuera y fingimos que dábamos un paseo a la luz de la luna, de modo que le salimos al encuentro tan corrientes e inocentes como nos era posible. «Hola, compadre, ¿quién puede ser usted?», digo yo. Me parece que no nos había oído venir, así que nos miró por encima del hombro con una cara como si hubiera visto al mismo diablo saliendo del infierno. Lanzó un aullido y se marchó tan deprisa como pudo en la oscuridad. Sí que corría, se lo aseguro. En un momento se perdió de vista y dejamos de oírle, y no averiguamos quién era ni qué era. ¿Pero le vieron claramente a la luz de la luna? Sí, juraría por su cara amarilla, un bicho malo, diría yo. ¿Qué podría tener en común con Sir Robert? Holmes se quedó un rato perdido en cavilaciones. ¿Quién acompaña a Lady Beatrice Falder?, preguntó por fin. Está su doncella, Carrie Evans. Lleva 5 años con ella. ¿Y la quiere sin duda? El señor Mason se revolvió incómodo. «Quiere de sobra», respondió por fin. «Pero no diré a quién». «Ah», dijo Holmes. «No puedo contar chismes». «Lo entiendo, señor Mason. Por supuesto, la situación es bastante clara. Por la descripción de Sir Robert dada por el Dr. Watson, me doy cuenta de que no hay mujer que se salve de él. ¿No cree que la riña entre hermano y hermana puede radicar en eso? Bueno, hace mucho tiempo que el escándalo está bastante claro. Pero a lo mejor ella no lo había visto antes.
Supongamos que lo ha descubierto de repente. Quiere quitarse de encima a esa mujer. Su hermano no lo permite. La invalida con su corazón enfermo y su incapacidad para andar por ahí. No puede hacer cumplir su voluntad. La odiada doncella sigue atada a ella. La señora rehúsa hablar, se pone de mal humor, se da a la bebida. Si Robert en su cólera le quita su perro de aguas predilecto, ¿no se combina todo esto? Bueno, podría ser, hasta ese punto. Exactamente, hasta ese punto. ¿Cómo concordaría todo eso con las visitas nocturnas a la vieja cripta? No podemos encajar eso en nuestro plan. No, señor, y hay algo más que no puedo encajar. ¿Por qué si Robert iba a querer desenterrar un cadáver? Holmes se incorporó bruscamente. Lo descubrimos ayer mismo después de que le escribí a usted. Ayer Sir Robert se había ido a Londres, de modo que Stephens y yo bajamos a la cripta. Estaba todo en orden, señor Holmes, salvo que en un rincón había un pedazo de cuerpo humano. ¿Informó usted a la policía, supongo? Nuestro visitante sonrió sombríamente. Bueno, señor Holmes, creo que apenas les interesaría. Era tan solo la cabeza y unos pocos huesos de una momia. Podía tener 1000 años, pero no estaba allí antes. Eso lo juraría yo y también Stephens. La habían echado a un lado en un rincón tapándola con una tabla, pero ese rincón siempre había estado vacío. ¿Qué hizo usted con ello? Bueno, lo dejamos allí. Muy sensato. Dice que si Robert se marchó ayer, ¿ha vuelto? Le esperamos que vuelva hoy. ¿Cuándo regaló Sir Robert el perro de su hermana? Hoy hace una semana. El animal aullaba detrás del viejo cobertizo del pozo y Sir Robert estaba esta mañana en uno de sus accesos de mal humor. Lo cogió y creí que lo iba a matar. Luego se lo dio a Sandy Vane, el jockey, y le dijo que se lo llevara al viejo Barnés en el Dragón Verde, pues no quería volver a verlo. Holmes se quedó un rato callado meditando. Había encendido la más vieja y más sucia de sus pipas. No veo claramente todavía qué quiere usted que haga yo en este asunto, señor Mason, dijo por fin. ¿No puede aclarármelo mejor? Quizá esto lo aclarará mejor, señor Holmes, dijo nuestro visitante. Sacó un papel del bolsillo y desdoblándolo con cuidado mostró un trozo de hueso chamuscado. Holmes lo examinó con interés. ¿De dónde lo ha sacado? Hay una caldera de calefacción central en el sótano debajo del cuarto de Lady Beatriz. Lleva algún tiempo sin utilizarse, pero Sir Robert se quejó del frío y la hizo poner en marcha de nuevo. La lleva Harvey, es uno de mis mozos. Esta misma mañana vino a verme con esto que encontró removiendo las cenizas. No le gustó el aspecto. Tampoco a mí me gusta, dijo Holmes. ¿Qué le parece, Watson? Estaba quemado hasta reducirse a un tizón negro, pero no había duda de su significado anatómico. Es el cóndilo superior de un fémur humano, dije. Exactamente. Holmes se había puesto muy serio. ¿Cuándo se ocupa ese muchacho de la caldera? La pone en marcha todas las mañanas y luego la deja. Entonces, ¿cualquiera podría visitarla por la noche? Sí, señor. ¿Se puede entrar desde afuera? Hay una puerta exterior. Hay otra que conduce arriba por una escalera hasta el pasillo donde está situado el cuarto de Lady Beatriz. Eso es aguas profundas, señor Watson. Profundas y muy sucias. Dice usted que si Robert no estuvo en casa anoche. No, señor. Entonces, fuera quien fuera el que quemaba huesos, no fue él. Es cierto, señor Holmes. ¿Cómo se llama la posada de que habla? El Dragón Verde. ¿Hay buena pesca en esa parte de Berkshire? El honrado entrenador mostró claramente en su cara que estaba convencido de que otro loco se había metido en su apurada vida. Bueno, señor Holmes, he oído decir que hay truchas en la corriente del molino y lucios en el lago de Hall. Eso basta. Watson y yo somos unos pescadores famosos. ¿Verdad, Watson? En lo sucesivo puede ir a buscarnos al Dragón Verde. Deberíamos llegar esta noche.
No necesito decir que no es que no queramos verle, señor Mason, pero una carta nos alcanzará y sin duda que yo le podré encontrar si le necesito. Cuando hayamos avanzado un poco más en el asunto le haré saber mi meditada opinión». Así fue como en un claro atardecer de mayo, Holmes y yo nos encontramos solos en un vagón de primera, en dirección a la pequeña parada a petición de Choscombe. La redecilla del departamento estaba llena de un temible arsenal de cañas, sedales y cestos. Al llegar a nuestro destino, un pequeño trayecto en coche nos llevó a una posada a la antigua, donde un jovial hotelero, Josiah Barnes, se hizo cargo ávidamente de nuestros planes para la extinción de los peces de la comarca. «¿Y qué hay del lago de Hall y la posibilidad de Lucius?», dijo Holmes. El rostro del posadero se nubló. «No serviría, señor. Podría usted encontrarse metido en el lago antes de terminar». «¿Cómo es eso?». «Sir Robert, señor. Está temiblemente celoso de los pronosticadores de carreras. Si ustedes dos, siendo forasteros, se encontraran tan cerca de sus terrenos de entrenamiento, les perseguirían, tan seguro como la muerte. No quiere riesgo, Sir Robert, de ningún modo». «He oído decir que tiene un caballo inscrito para el derby». «Sí, y muy bueno además. Se lleva todo nuestro dinero a la carrera y todo el de Sir Robert por añadidura. Por cierto», nos miró con ojos pensativos, «supongo que ustedes no estarán también en las carreras». «No, desde luego. Nada más que dos fatigados londinenses muy necesitados de un poco de aire saludable de Berkshire». «Bueno, están en el sitio apropiado para ello. Hay mucho que ver por ahí, pero no olviden lo que les he dicho de Sir Robert. Es de los que pegan primero y hablan después. No se acerquen al parque». «Por supuesto, señor Barnes. Así lo haremos. Por cierto, qué bonito perro de aguas el que ladraba en el vestíbulo». «Sí que lo es. Esa era la verdadera raza Choscombe. No la hay mejor en Inglaterra». «A mí también me gustan los perros», dijo Holmes. «Bueno, si se puede preguntar, ¿cuánto costaría un perro así?» «Más de lo que yo podría pagar, señor. Fue el mismo Sir Robert quien me lo dio. Por eso tengo que tenerlo atado. Se marcharía a la mansión en un momento si lo soltara». «Vamos teniendo algunas cartas en la mano, Watson», dijo Holmes cuando nos dejó nuestro patrono. «No es fácil de jugar, pero quizá dentro de un día o dos veremos cuál es nuestro camino. Por cierto, si Robert sigue en Londres, he oído decir. Quizá podríamos entrar en el sagrado dominio sin miedo a un ataque personal. Hay un punto o dos en los que querría estar seguro». «¿Tiene alguna teoría, Holmes?». «Solo esto, Watson, que hace cerca de una semana ocurrió algo que afectó profundamente a la vida de la casa Choscombe». «¿Qué fue eso?». «Solo podemos suponerlo por sus efectos. Parecen de carácter curiosamente heterogéneo, pero eso sin duda nos ayudaría. Solo los casos sin color ni sucesos son los desesperados. Vamos a considerar nuestros datos. El hermano deja de visitar a la hermana inválida. Regala el perro favorito de ella. Su perro, Watson. ¿No le sugiere eso nada?». «Nada más que el rencor del hermano». «Bueno, podría ser así. O si no, bueno, hay una alternativa. Ahora sigamos nuestra revisión de la situación desde el momento en que se produjo esa riña, si hubo una riña. La señora se queda en su cuarto, cambia de costumbres, no se le ve salvo cuando sale en coche con su doncella, rehúsa detenerse en las cuadras para saludar a su caballo favorito y al parecer se da a la bebida. Con eso está listo el caso, ¿no? Salvo por el asunto de la cripta. Esa es otra línea de pensamiento. Hay dos y le ruego que no las confunda. La línea A, que se refiere a Lady Beatriz, tiene un sabor vagamente siniestro, ¿verdad? No puedo sacar nada de ella. Bueno, entonces tomemos la línea B, que se refiere a Sir Robert. Está empeñado como un loco en ganar el derby. Está en manos de los judíos y en cualquier momento le pueden poner en venta, pasando sus cuadras a poder de sus acreedores. Es un hombre atrevido y desesperado. Obtiene sus ingresos de su hermana.
La doncella de su hermana es su instrumento dócil. Hasta aquí parece que estamos en terreno seguro, ¿no? Pero ¿y la cripta? Ah, sí, la cripta. Supongamos, Watson, es solo una suposición escandalosa, una hipótesis presentada solo para discutir, que si Robert haya liquidado a su hermana. Mi querido Holmes, eso ni se plantea. Muy posiblemente, Watson, si Robert es de familia honorable, pero de vez en cuando se encuentra un cuervo entre las águilas. Discutamos un momento sobre ese supuesto. No podría huir del país mientras no hubiera logrado su fortuna, y esa fortuna solo se puede conseguir logrando el golpe con el príncipe de Choscombe. Por tanto, tiene que seguir en su terreno. Para eso tendría que eliminar el cadáver de su víctima y tendría que encontrar a alguien que la sustituyera imitándola. Con la doncella como confidente eso no sería imposible. El cadáver de la mujer podría llevarse a la cripta, que es un lugar raramente visitado, y podría destruirse secretamente por la noche en la caldera, dejando detrás algún indicio como el que ya hemos visto. ¿Qué dice de esto, Watson? Bueno, todo es posible si admite la monstruosa suposición original. Creo que hay un pequeño experimento que debemos hacer mañana, Watson, para arrojar algo de luz sobre el asunto. Mientras, si queremos mantener nuestra caracterización, sugiero que convidemos a nuestro anfitrión a un vaso de su vino y entremos en una elevada conversación sobre águilas y albures, que parece el camino directo para lograr ese efecto. Quizá podríamos encontrar algún cotilleo local útil durante ese proceso. Por la mañana Holmes descubrió que habíamos llegado sin cucharillas de cebo para los Lucius, lo que nos excusó de pescar durante ese día. Hacia las 11 nos fuimos a dar un paseo y obtuvo permiso para sacar el perro de aguas negro con nosotros. «Ese es el sitio», dijo cuando llegamos ante dos altas verjas del parque con unos grifones heráldicos destacándose encima. Hacia mediodía, me informa el señor Barnes, la vieja señora sale a pasear en coche y el carruaje debe retardarse mientras se abren las verjas. Cuando pase y antes que tome velocidad, quiero que usted, Watson, detenga el coche con alguna pregunta. No se ocupe de mí. Yo me esconderé detrás de esa mata de acebo y veré lo que pueda. No fue una vigilancia muy prolongada. Al cabo de un cuarto de hora vimos el gran barouche abierto amarillo bajando por la larga avenida, tirado de dos espléndidos caballos grises de gran alzada. Holmes se acurrucó detrás de su mata con el perro. El guarda salió corriendo y abrió las verjas de par en par. El carruaje se había refrenado hasta ir al paso y pude mirar bien a sus ocupantes. Una joven muy colorada, con el pelo de lino y ojos avergonzados, iba sentada a la izquierda. A su derecha iba una persona anciana de espalda redondeada y un montón de chales en torno a la cara y los hombros que proclamaban que era una inválida. Cuando los caballos estaban a punto de llegar a la carretera, levanté la mano con gesto autoritario y cuando el cochero frenó pregunté si estaba Sir Robert en Choscombe Place. En ese momento salió Holmes y soltó el perro. Este con un grito alegre se lanzó hacia el coche y subió al estribo. Luego, un momento después, su ansioso saludo se mudó en ira furiosa y lanzó un mordisco a la falda negra que tenía encima. «¡Siga, cochero, siga!», chilló una voz áspera. El cochero dio un latigazo a los caballos y nos quedamos plantados en la carretera. «Bueno, Watson, ya está», dijo Holmes sujetando la correa al excitado perro de aguas. Creyó que era su ama y encontró que era una desconocida. Los perros no se equivocan. «¡Pero era la voz de un hombre!», grité. «Exactamente. Hemos añadido otra carta a nuestro juego, Watson, pero necesita que se juegue con cuidado, de todos modos». Mi compañero no parecía tener más planes para el día y usamos realmente nuestros aparejos de pesca en la corriente del molino, con el resultado de que comimos truchas en la cena. Solo después de cenar mostró Holmes señales de renovada actividad. Una vez más nos encontramos en el mismo camino que por la mañana nos llevó a las verjas del parque. Una figura alta y oscura nos esperaba allí, y resultó ser nuestro conocido de Londres, el señor John Mason, el entrenador.
Buenas noches, caballeros, dijo. Recibí su nota, señor Holmes. Sir Robert no ha vuelto todavía, pero he oído decir que se le espera esta noche. ¿Qué lejos está la cripta de la casa?, preguntó Holmes. A un buen cuarto de milla. Entonces creo que podemos prescindir de él por completo. Yo no me puedo permitir tal cosa, señor Holmes. En el momento en que llegue querrá verme para saber las últimas noticias del príncipe de Choscombe. Ya veo. En ese caso debemos trabajar sin usted, señor Mason. Puede enseñarnos la cripta y dejarnos luego. Estaba completamente oscuro y sin luna, pero Mason nos llevó por terrenos con hierba hasta que una masa oscura se destacó enfrente de nosotros, resultando ser la vieja capilla. Entramos por la brecha abierta que había sido el pórtico, y nuestro guía, tropezando entre montones de mampostería suelta, halló su camino hasta la esquina del edificio, donde una abrupta escalera bajaba la cripta. Encendiendo una cerilla, iluminó el melancólico lugar funesto y maloliente, con viejas paredes de piedra toscamente talladas y derrumbándose, y montones de ataúdes, unos de plomo y otros de piedra, extendiéndose por un lado hasta el techo abovedado en forma de ingle que se perdía en las sombras sobre nuestras cabezas. Holmes había encendido su linterna, que proyectaba un delgado túnel de viva luz amarilla sobre el fúnebre escenario. Sus rayos se reflejaban en las placas de los ataúdes, muchas de ellas adornadas con el grifón y la corona de esa vieja familia que llevaba sus honores hasta las puertas de la muerte. Hablaba usted de unos huesos, señor Mason. ¿Podría enseñármelos antes de marcharse? Están aquí, en el rincón. El entrenador cruzó al otro lado y luego se quedó parado en silenciosa sorpresa mientras nuestra luz se dirigía al lugar. «Han desaparecido», dijo. «¿Lo esperaba?», dijo Holmes con una risita. «Supongo que sus cenizas podrían encontrarse ahora mismo en este horno que ya ha consumido una parte». «¿Pero por qué querría alguien quemar los huesos de un hombre que lleva 1000 años muerto?», preguntó John Mason. «Estamos aquí para averiguarlo», dijo Holmes. «Puede representar una larga búsqueda y no tenemos que entretenerle. Me imagino que tendremos nuestra solución antes de la mañana». Cuando nos dejó John Mason, Holmes se puso a trabajar haciendo un cuidadoso examen de las tumbas, empezando por una muy antigua que parecía ser sajona en el medio, y a través de una larga fila de hugos y odos normandos hasta que llegamos a Sir William y Sir Dennis Falder del siglo XVIII. Al cabo de una hora o más, Holmes llegó a un ataúd de plomo que estaba puesto de pie a la entrada de la cripta. Oí su pequeño grito de satisfacción y me di cuenta por sus movimientos apresurados, pero con un objetivo, de que había alcanzado una meta. Entonces sacó del bolsillo una corta palanqueta que metió en una rendija hasta levantar toda la parte de adelante, que parecía estar sujeta solo por un par de cierres. Hubo un ruido desgarrador y de rotura al ceder, pero apenas tenía goznes y reveló parcialmente su contenido antes de que tuviéramos una interrupción imprevista. Alguien andaba por la capilla de arriba. Era el paso firme y rápido de quien venía con un propósito definido y conocía muy bien el suelo que pisaba. Una luz bajó por las escaleras y un momento después el hombre que la llevaba quedó enmarcado en el arco gótico. Era una terrible figura de estatura enorme y feroz aspecto. Una gran linterna de cuadra que sostenía delante de él iluminaba hacia arriba una fuerte cara de grandes bigotes y ojos coléricos que fulguraron en torno suyo por todos los rincones de la cripta, deteniéndose al fin con mortal fijeza en mi compañero y yo. «¿Quién diablos son ustedes?», tronó. «¿Y qué hacen en mis propiedades?». Luego, como Holmes no respondía, avanzó unos pasos hacia él y levantó el pesado bastón que llevaba. «¿Me oye?», gritó. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí?». Su estaca vibraba en el aire, pero en vez de encogerse, Holmes avanzó a su encuentro. «Yo también tengo una pregunta que hacerle, Sir Robert», dijo con su tono más severo. «¿Quién es este? ¿Y qué hace aquí?». Se volvió y de un tirón arrancó la tapa del ataúd que tenía detrás.
Al fulgor de la linterna vi un cadáver envuelto de pies a cabeza con una sábana, con temibles rasgos de bruja, todo nariz y barbilla salientes por un extremo, con los ojos muertos y helados, mirando en una cara descolorida que se desmigajaba. El baronet retrocedió, tambaleándose con un grito, y se apoyó en un sarcófago de piedra. «¿Cómo ha llegado a saberlo?», gritó, y luego, recobrando sus maneras amenazadoras: «¿A usted qué le importa esto?». «Me llamo Sherlock Holmes», dijo mi compañero. «Quizá conozca mi nombre. En todo caso, me importa lo que le importa a cualquier buen ciudadano: defender la justicia. Me parece que tiene usted mucho que responder». Sir Robert lanzó durante un momento una mirada fulgurante, pero la tranquila voz de Holmes y sus maneras frías y seguras tuvieron su efecto. «Delante de Dios, señor Holmes, todo está bien», dijo. «Las apariencias están en contra mía, lo reconozco, pero no puede actuar de otro modo». «Me gustaría creerlo, pero me temo que sus explicaciones debe darlas ante la policía». Sir Robert encogió sus anchos hombros. «Bueno, si tiene que ser, tiene que ser. Suban a la casa y podrán juzgar por sí mismos cómo está el asunto». Un cuarto de hora después nos encontramos en lo que me pareció por las filas de pulidos cañones tras tapas de cristal, que era el cuarto de armas de la vieja casa. Estaba cómodamente amoblado y allí nos dejó unos momentos Sir Robert. Al volver traía 2 acompañantes consigo, una la florida joven que ya habíamos visto en el coche, el otro un hombrecillo de cara de rata y modales desagradablemente furtivos. Los 2 tenían un aire de absoluto desconcierto, revelador de que el baronet no había tenido tiempo todavía de explicarles el giro que habían tomado los acontecimientos. «Aquí tienen», dijo Sir Robert haciendo un gesto con la mano, «al señor y la señora Norlet. La señora Norlet, bajo su nombre de soltera Evans, ha sido la doncella de confianza de mi hermana durante varios años. Les he traído aquí porque me parece que lo mejor que puedo hacer es explicarles la verdadera situación y que ellos 2 son personas que pueden confirmar lo que diga». «¿Es necesario, Sir Robert? ¿Ha pensado lo que hace?», exclamó la mujer. «En cuanto a mí, rehúso toda responsabilidad», dijo su marido. Sir Robert le lanzó una mirada de desprecio. «Yo asumiré toda la responsabilidad», dijo. «Y ahora, señor Holmes, escuche una sencilla explicación de los hechos. Está claro que usted se ha metido a fondo en mis asuntos, pues si no, no le habría encontrado donde le encontré. Por tanto, con toda probabilidad ya sabe que voy a hacer correr un caballo poco conocido en el derby y que todo depende de mi éxito. Si gano, todo será fácil. Si pierdo, bueno, no me atrevo a pensarlo». «Comprendo la situación», dijo Holmes. «Dependo para todo de mi hermana Lady Beatriz, pero es bien sabido que su usufructo de estas propiedades vale solo durante su vida. En cuanto a mí, estoy atrapado en manos de los judíos. Siempre he sabido que si muriera mi hermana, mis acreedores caerían sobre mis propiedades como una bandada de cuervos. Se apoderarían de todo, mis cuadras, mis caballos, todo. Bueno, señor Holmes, mi hermana en efecto murió hace una semana». «¿Y usted no se lo dijo a nadie?». «¿Qué podía hacer? Me amenazaba la ruina absoluta. Si pudiera aplazar las cosas durante 3 semanas, todo iría bien. El marido de su doncella, este hombre es actor. Se me ocurrió que él podría representar el papel de mi hermana durante ese breve periodo. Se trataba solo de aparecer todos los días en el coche, pues no hacía falta que entrara en su cuarto nadie más que su doncella. No fue difícil de arreglar. Mi hermana murió de la hidropesía que la afectaba desde hacía tanto tiempo». «Eso lo decidirá el forense». «Su médico certificará que hacía meses que sus síntomas presagiaban ese final». «Bueno, ¿qué hizo usted?». «El cadáver no podía seguir aquí. La primera noche Norlet y yo lo llevamos fuera a la vieja caseta del pozo que ahora no se usa.
Sin embargo, no seguía su perro de aguas preferido, que ladraba continuamente a la muerta, de modo que pensé que hacía falta un lugar más seguro. Me desembaracé del perro y llevamos el cadáver a la cripta de la iglesia. No hubo indignidad ni irreverencia, señor Holmes. No creo que haya injuriado a la muerta. Su conducta me parece inexcusable, Sir Robert. El baronet sacudió la cabeza con impaciencia. Es fácil predicar, dijo. Quizá le habría parecido otra cosa si hubiera estado en mi situación. Uno no puede ver todas sus esperanzas y sus planes destrozados en el último momento sin hacer un esfuerzo para salvarlos. Me pareció que no sería un lugar indigno de ella si la poníamos por el momento en uno de los ataúdes de los antepasados de su marido, yaciendo en una tierra que sigue siendo sagrada. Abrimos uno de esos ataúdes, sacamos el contenido y la pusimos como ya ha visto. En cuanto a las viejas reliquias que sacamos, no podíamos dejarlas en el suelo de la cripta. Nolet y yo las quitamos de allí, y él bajó por la noche y las quemó en el horno central. Esa es mi historia, señor Holmes, aunque no comprendo cómo usted me ha obligado a contársela. Holmes se quedó un rato perdido en cavilaciones. Hay un solo defecto en su narración, Sir Robert, dijo por fin. Sus apuestas en la carrera y por tanto sus esperanzas en el futuro seguirían valiendo aunque sus acreedores se apoderaran de sus propiedades. El caballo sería parte de las propiedades. ¿Qué me importan mis apuestas? Probablemente ellos no le harían correr en absoluto. Mi principal acreedor es por desgracia un tipo desvergonzado, Sam Brewer, a quien una vez me vi obligado a dar latigazos en Newmarket Heath. ¿Supone usted que él trataría de salvarme? Bueno, Sir Robert, dijo Holmes levantándose. Este asunto, desde luego, debe comunicarse a la policía. Mi deber era sacar a la luz los hechos y aquí tengo que dejarlo. En cuanto a la moralidad o a la decencia de su conducta, no me toca expresar mi opinión. Es casi medianoche, Watson, y creo que podemos volver a nuestra humilde residencia. Todo el mundo sabe ahora que este singular episodio acabó de un modo más feliz de lo que merecían las acciones de Sir Robert. El príncipe de Choscombe ganó el derby, el propietario se embolsó 80,000 libras en apuestas y los acreedores permanecieron tranquilos hasta que terminó la carrera. Y entonces se les pagó por completo, quedando suficiente para restablecer a Sir Robert en una decente posición en la vida. Tanto la policía como el forense vieron con benevolencia lo ocurrido, y salvo por una leve censura por la tardanza en registrar el fallecimiento de la señora, el feliz propietario salió sin tacha de ese extraño incidente en una carrera que ahora ha sobrevivido a sus sombras y promete acabar en una vejez honorable. Fin.